Mari Pulamuen, Mari Compuche Compuwenui, le damos la bienvenida a Muley Zungu, el informativo de Walking Town TV. Arrancamos la jornada de este viernes 15 de febrero con mucha información, muchas novedades para compartir con ustedes el día de hoy, así que los invito a disfrutar de una hora de novedades aquí por el canal 2 de Aire y canal 10 de ABC Videocable. Este viernes el intendente Gustavo Genuso encabezó la apertura de sobres en la licitación pública para adjudicar la obra, que tiene un presupuesto de casi 80 millones de pesos con fondos que se gestionaron en el Promeva. Será para los barrios Nahuel Hué, Nuestras Malvinas y el Maitén. La apertura de sobres es por la licitación para construir la nueva red de gas en Pampa Huenuleo, tras el llamado a licitación pública nacional para esta segunda etapa de la red de gas para los barrios del sur de nuestra ciudad. Fueron 4 las empresas que se presentaron para ejecutar la obra. Estas 4 empresas fueron Sigma, ISEO, Alusa y ACO Construcciones. Estamos muy contentos de que esto suceda. Un agradecimiento muy especial a quien se puso al hombro las gestiones junto con nosotros, que es Marina Clemensewicz, que es la directora a nivel nacional del tema de Promeva. La verdad que fue una suerte que estemos los dos juntos en esto, sabiendo que era una prioridad. A todo su equipo, a Federico Geli, que ya no está más, creo, en el ministerio, pero que también, más allá de las discusiones permanentes, siempre nos dio una mano. Acá el representante de Matías, el representante de la zona, a todos los que hicieron fuerza, porque para sacar estas grandes cosas, porque es una gran obra proveer gas a los sectores más necesitados de nuestra ciudad. Es muy bueno, no sucede en todas las ciudades, eso también hay que decirlo, y es un logro conjunto de los vecinos a través de las juntas vecinales, del gobierno nacional a través de los fondos, de haber entendido que esta era una necesidad primordial, el gobierno municipal a través de su unidad ejecutora y de todo el trabajo que se está haciendo, con lo cual las grandes obras se hacen si todos nos ponemos de acuerdo. Por eso siempre tratamos de ponernos de acuerdo entre todas las partes para que esto salga. Y bueno, va a ser una obra que tiene un tiempo de duración, que posiblemente se extienda más allá de este invierno, pero sabiendo que ya está el caño maestro de gas para ser conectado, y después empezaremos a trabajar para que cada vecino lleve su conexión dentro de su casa, de manera que le mejore la calidad de vida. Así que no quiero decir más palabras, sino abrir los sobres, ver quién va a hacer la obra. Hoy vamos a abrir los sobres, como es de rigor, se abre el sobre, se coteja la primera documentación y después queda sujeto a una revisión integral para saber si está todo en orden, aquel que se le firme el contrato definitivamente. Así que, por último, un agradecimiento a las empresas. Gracias por apostar por Bariloche, tanto los que son de Bariloche como los que son de afuera. Gracias por apostar en Bariloche, por apostar a venir a hacer obras acá o a hacer obras acá. Así que muchísimas gracias y esperemos que lleguemos, con cualquiera que sea, a un buen término y que los vecinos tengan lo que quieren tener, que es el gas en sus casas. Una gran obra es la que estamos abriendo los sobres de la licitación hoy. Lo decía al comienzo aquí cuando hablábamos, parte de un trabajo conjunto entre las juntas vecinales, el municipio y el gobierno nacional a través de Promeva, que pudimos cambiar lo que había, que era una parcialidad de la obra de gas, y poder proponer una obra de gas para todos los barrios que le faltaba, que es Nahuel Hué, Malvinas y el Maitén, que es una parte del Maitén, porque la otra ya la tiene. Así que estamos, no sé, muy felices de que esto suceda, de que los barrios que más necesidades tiene nuestra ciudad tengan la obra pública que necesitan. Están hechos, nos está faltando un poco, pero este año vamos a terminar los pluviales, que fueron realmente un trabajo muy grande. Se estaba a medio camino, estamos terminando las cloacas de la cooperativa 58, que también es de esa zona, pero el gas lo tiene, y estamos haciendo la obra de gas, que es una obra fundamental para el buen vivir, digamos, para la calidad de vida, para que el vecino viva mejor. Es una obra que lleva unos 6 meses de trabajo, así que posiblemente para este invierno todavía no tengamos las conexiones domiciliarias, por lo menos en la totalidad del barrio, habilitadas, pero bueno, es una obra que, sumada a todas las cloacas, ya la obra de gas terminada en Frutillar, a las cloacas que se hicieron en Frutillar,
complementa que la obra pública más importante que se está haciendo en Bariloche abarca el sur de nuestra ciudad, que es la que más necesita. Ahora, ¿en qué instancias nos encontramos? ¿Se define la empresa para comenzar a trabajar y se empieza a armar el listado de los que se pueden llegar a conectar? No, eso es... Hoy por hoy la conexión de gas es prácticamente hacer el trámite en Camusi, lo que pasa es que tiene que estar la obra troncal. Esta es la obra troncal, que es una obra clave, si no estuviera esto no van a poder tener gas, así que van a ver los vecinos del barrio, como han visto todo zanjeado el barrio por las obras de pluviales y por las obras de cloaca frutillar, este año van a ver la zanja del gas y los caños amarillos, pero sabemos que eso trae mejor calidad de vida. Pasamos a otra información. En la madrugada de este miércoles 13, entraron a robar en la obra del Centro de Integración Juvenil que impulsa la Fundación San José Obrero, donde se llevaron las máquinas y herramientas del taller que funciona allí en el barrio Malvinas. Pero lejos de desalentarse por este lamentable hecho, los integrantes del San José Obrero lograron obtener otras herramientas y máquinas para seguir trabajando. Desde la organización agradecieron el apoyo recibido y apelaron a la ayuda que les puede brindar toda la comunidad. Usted puede colaborar con ellos, con la Fundación San José Obrero, ingresando al Facebook de ellos, que es San José Obrero-medio Bariloche. En la página de Facebook figura un número de cuenta de banco de la Fundación y contactos para quienes quieran colaborar con dinero o acercar máquinas y herramientas. La verdad que un agradecido de lo que está haciendo la institución, de tratar de fortalecer el trabajo de los chicos, de los vecinos del barrio, de encontrar una salida laboral por medio de estas capacitaciones. En estos días hemos sufrido una lamentable pérdida de herramientas, gente innombrable, porque no es innombrable lo que están haciendo. Que no valora nada, que no sabe aprovechar lo que está haciendo la institución para con nosotros, con la gente, para salir adelante. Bueno, yo lo único que quiero decirles es que si por medio de este medio surge alguna posibilidad de ayudarnos, de colaborar con alguna herramienta, lo que sea, hoy por hoy nos llevaron taladro eléctrico, soldadora, taladro a batería, martillo, herramientas que fueron donados por gente para salir adelante con este emprendimiento, y la verdad que es muy doloroso, triste, pero eso no nos para, eso nos fortalece y nos sigue tirando para adelante para seguir creciendo como personas nosotros y tratar de aportar lo mejor que podamos a lo siguiente, ¿no? A los que vienen después. ¿Cuándo sucedió el hecho? No tengo bien noción del tiempo, creo si no fue bueno, yo llegué el lunes a la mañana y ya el miércoles a la madrugada supuestamente, por lo que me comentaron. Y nada, o sea, es lamentable encontrarte con unas cosas así, es muy doloroso, así que nada, pido colaboración a la gente, la ayuda que nos pueden seguir brindando es para salir adelante nosotros y poder proyectarnos un poco más con los proyectos que tiene la institución de fortalecer el conocimiento y el trabajo de todos nosotros para salir adelante. Bueno, estas pérdidas de herramientas, bueno, es un golpe duro para ustedes porque son las herramientas que utilizan para seguir trabajando aquí en el espacio donde están, ¿no? En San José Obrero. Exactamente, vos lo dijiste, es así. Hoy por hoy estamos subsistiendo y saliendo adelante, pues esto no nos detiene, esto nos fortalece y salimos adelante con lo poco que tenemos, con lo poco ayuda que nos siguen brindando, porque la gente siempre estuvo a disposición de lo que es la institución. Y nada, es lamentable lo que nos pasó, pero bueno, nosotros con optimismo vamos a seguir adelante. Toda ayuda que nos puedan hacer llegar nos va a ver bienvenida sea y más optimistas vamos a ser porque no vamos a parar. ¿Cuántas personas trabajan aquí en el espacio de San José Obrero? Y entre 30 a 35 personas. Bueno, ¿y cómo sintieron, no, esta pérdida? ¿Qué es lo que pudieron hablar entre ustedes, los jóvenes más que nada que vienen aquí? Y fue una gran pérdida, pero bueno, no podemos hacer nada, ya nos robaron, ¿vio? Y ojalá que los que lo robaron que lo devuelvan las cosas. Y de última le damos una oportunidad de laburo, ¿viste? Que venga a trabajar en vez de andar robando. Y no sé cómo. Lo otro, a partir de este hurto, digamos, de este robo, vino gente a ayudarlos, no se paró la obra, ¿no? Continúan con los trabajos. Sí, nosotros nunca vamos a parar, aunque los roben no hay que parar, ¿vio?
porque si nos retrasamos va a ser más pérdida todavía. Y no hay que echarse para atrás, hay que seguir para adelante siempre. La gente que por ahí quiera darles una mano, ¿cómo tiene que hacer? Si quiere acercarse al lugar, ¿dónde está ubicado? Estaría buenísimo, sí, que se acercaran. Estamos en Soldado La Barría y la calle es la institución de San José Obrero, lo que es la cancha de Malvinas, lo que vendría a ser la plaza de Malvinas, al final, por la Soldado La Barría, que se acerquen, que acá vamos a estar, están abiertas las puertas para aquel que se quiera sumarse a aprender, a tener un oficio y si vienen colaboraciones, bienvenidos sea. La verdad que siempre vamos a estar agradecidos como estuvimos siempre, porque la verdad que lo que se hace acá es impresionante, es mucho laburo, mucho esfuerzo. Recordanos los días y horarios que están acá para que la gente los pueda ubicar. Estamos todo lo que es el lunes, miércoles y viernes de 9 a 12 del mediodía. Así que bienvenido sea y a seguir para adelante, como tiene que ser. Continuamos con más información aquí en Muley Zungu. Pequeñas empresas rionegrinas se verán beneficiadas por un paquete de medidas lanzados por Nación. El presidente Mauricio Macri anunció este jueves 14 la baja de impuestos a la economía regional y medidas para beneficiar a las pequeñas y medianas empresas. Se trata de la disminución de las cargas patronales para este tipo de empresas. Allí estuvo presente el gobernador de la provincia, Alberto Beretilnec. Esencialmente lo que significa esto de positivo es para todas aquellas pequeñas y medianas empresas que tengan hasta 50 trabajadores, al elevarse el mínimo imponible a 17.500 pesos significa que aquellos trabajadores que cobren menos de ese salario, las empresas o las pymes no tienen que pagar aportes patronales, ningún tipo de impuestos al trabajo sobre ese trabajador, lo cual es importante en el sentido que mejora la competitividad de esos sectores. Y a partir de los 17.500 pesos empieza una escala también ascendente, pero cuanto el sueldo sea de los escalones inferiores, la carga impositiva, la carga laboral es menor. Así que bueno, lo importante es que era una medida reclamada y solicitada por todas las pymes de la provincia de Río Negro. En este aspecto es una señal importante del gobierno nacional para mejorar la competitividad fundamentalmente de la pequeña y mediana empresa, ¿no? Nosotros tenemos hecho modificaciones en la tasa de ingresos brutos para aquellos contribuyentes que tengan sus impuestos al día o que tengan su deuda normalizada. La tasa de ingreso bruto ha bajado al 3,5% como fue históricamente, y aparte de esto, bueno, todo lo que es el acompañamiento a través del crédito del CREAR o de tasa diferida con los distintos bancos. Creo que esta medida del Gobierno Nacional más los beneficios de ingresos brutos de alguna manera ayudan a pasar este momento difícil en lo que son la pequeña y mediana empresa. La Escuela de Arte Popular inició la preinscripción por internet de los cursos gratuitos de música popular y danzas folclóricas que se dictarán a lo largo de este año 2019. El plazo para realizar las inscripciones es hasta el día 11 de marzo. Desde la Subsecretaría de Cultura informaron que los nuevos integrantes y también así los que vienen desde el año pasado tienen que presentar una nueva documentación, la fotocopia del documento, certificado de buena salud, fotocarnet 4x4 y en caso de que sea un menor tiene que tener los datos del tutor. Sí, efectivamente, una vez más, un nuevo año, tenemos abiertas las inscripciones para la Escuela de Arte Popular. Si recuerdan, el año pasado fue realmente un éxito, no se esperaban tantas inscripciones y colapsamos en muy pocos días. Así que bueno, este año, previendo esta situación y un poco más prolijos, se largaron las inscripciones. En una primera instancia se hacen ahora vía web, en la página del IUPA, que es yupa.edu.ar. Por lo que, por si alguno tiene alguna dificultad, también tenemos una máquina disponible en Cultura con personal para ayudarles a completar el formulario en digital.
tiene esta primera parte que es obligatoria en digital y luego, una vez que envían el formulario, recién ahí tienen que acercar a Cultura la documentación en papel, que es muy sencillo, son 3 cosas nada más. Es 3 fotos, 4x4, fotocopia del DNI de ambos lados y un certificado de buena salud. En el caso de que el inscripto sea un menor, sea un niño, a esa documentación también deben adjuntar de nombre y apellido del padre, DNI, la dirección, un teléfono y un mail de contacto y aparte los datos del niño, ¿no? Las 3 fotocopias, las 3 fotos del niño, el certificado de buena salud y fotocopia del DNI de ambos lados del menor. Recordanos, Marisa, las propuestas de la Escuela de Arte Popular aquí en la ciudad. Sí, son 2 básicamente, guitarra y danzas folclóricas. Esas son las 2 disciplinas que se están dando ahora en la ciudad. Son 2 horas semanales y los espacios aparentemente siguen siendo los mismos. Los espacios se definen al finalizar el proceso de inscripción. Según la cantidad de inscriptos, vamos buscando un espacio adecuado para la cantidad de alumnos. ¿El tiempo o el plazo que hay para que la gente pueda inscribirse? El plazo es hasta el 15 de marzo inclusive. Último día para recibir los papeles acá en Cultura y lo mismo para hacerlo vía web. Pero bueno, recuerden tratar de no dejar pasar tanto tiempo y si necesitan ayuda pueden venir al Centro Cívico, al área de Cultura. ¿Hay inscriptos ya hasta el momento? Hasta el momento se registraron más de 300 inscriptos. En papel, en Cultura, tenemos muy poquitos, pero sí en digital habían superado los 300 ya. Y a partir de esta cantidad que ya se va inscripta, ¿hay algún cupo, hay algún límite o eso por ahora no tiene, digamos, un límite de cantidad de personas? Por ahora no. Por ahora continuamos inscribiendo normalmente, no tenemos novedades del IUPA respecto de cancelar o cortar o que haya algún cupo. Así que hasta el 15 de marzo seguimos recepcionando toda la documentación. ¿Y las personas que hicieron el ciclo lectivo 2018 tienen que inscribirse o solamente volver a cursar? Nuevamente se tienen que reinscribir. Igualmente, como ellos ya tenían una clave de acceso en el IUPA, con esa clave de acceso vuelven a reinscribirse nuevamente y igual tienen que traer a Cultura las 3 fotos, el certificado y fotocopia del DNI. Las mismas condiciones para todos. Las mismas condiciones, nada más que aquellos que ya estaban inscriptos tienen una clave que ya les otorgó el sistema el año pasado y con esa clave se reinscriben y los que no tienen que generar una nueva clave. Felay Pulamuen, nos vamos a una breve pausa aquí en Muley Zungu y continuamos con más información. Inicio de espacio publicitario. ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. En la SEB tenemos un compromiso cooperativo que crece en cada una de nuestras áreas. Saneamiento. Seguimos avanzando en la planta depuradora, con más obra y mejor servicio. Energía. Con el aporte del fideicomiso, crecemos en distintos barrios y trabajamos en el soterramiento parcial en el oeste. Acción comunitaria. Acompañamos con talleres y actividades a los vecinos y a otras cooperativas de los barrios. Telecomunicaciones. Trabajamos para ampliar, mejorar y agilizar el servicio de TV por cable y comunicaciones. Y pronto, inauguraremos la primera etapa de nuestra nueva sede, una obra con fondos propios que beneficia a todos los asociados. SEB, voluntad cooperativa que crece.
El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave, transmitida por los ratones de campo, principalmente colilargos. La transmisión se produce por inhalación del virus que desprende las heces u orina de los roedores infectados, contacto directo al tocar roedores vivos o muertos infectados, sin medidas de prevención, mordedura de roedores infectados. Medidas de prevención: mantenga el hogar y alrededores libres de roedores. Si ingresa a un lugar cerrado por mucho tiempo, use máscara, guantes, barbijo y botas. No limpie en seco. Acampe solo en lugares permitidos. No toque ningún roedor. Fin de espacio publicitario. Estamos de regreso aquí en el segundo bloque de Muley Zungur, donde hay novedad, donde hay noticias. Usted nos puede ver a través del canal 2 de aire y canal 10 de ABC Video Cable. Este viernes 15 por la mañana se llevó a cabo la firma de un convenio entre productores madereros locales y el municipio para proveer de madera que se distribuirá en el Plan Calor 2019. La firma se concretó en la sala de situación, donde participó el intendente Gustavo Genuso y uno de los representantes de los 10 productores madereros. Al principio de la gestión empezamos a trabajar con la Comisión de Promoción Forestal y yo me acuerdo que mis palabras fueron en aquella primera reunión, cuando nos demandaban un montón de cuestiones que tiene que ver con el Plan Calor, pero que tiene que ver fundamentalmente con el saneo, con la mejora de las plantaciones, y armar un círculo virtuoso entre la provisión al Plan Calor y poder hacer el saneamiento de las forestaciones en verano, para poder, digamos, hacer un crecimiento como se debe de esas forestaciones. Yo le decía, bueno, no vamos a lograr todo el primer año, tenemos que ir caminando, tenemos que ir generando confianza, tenemos que ir conociéndonos. Entonces empezamos, me acuerdo, ese primer año con una pequeña compra que nos puso a prueba todo, cómo recibíamos, cómo sacaban ustedes en el invierno, con todo lo que eso significa. Y fuimos avanzando, después la compra se amplió, después pasó de ser una parte chiquita de todo lo que comprábamos a ser la mitad y un poquito más, etcétera, etcétera. Y este año dijimos, bueno, ahora, si hemos trabajado bien, demos un paso más. Y ese paso es muy importante. El paso es poder hacer la compra, hacer este convenio en este tiempo, anticipadamente, para que la gente forestal, los que aquí están presentes y los otros productores, puedan tener ya desde ahora fondos para que apliquen a ese saneamiento, que es la leña que después nos proveen. Entonces, vamos armando un sistema, un círculo virtuoso de producción y provisión de servicio que nosotros necesitamos para nuestra gente más necesitada. La mesa forestal que nosotros consustanciamos a través de la Cámara de Comercio y en conjunto con el Consejo Deliberante, esto es una muy gran ayuda, porque técnicamente nosotros no tenemos ningún otro destino posible para lo que son los subproductos de un buen manejo forestal. Entonces, tener unida la demanda de la gente que necesita leña, junto con la posibilidad de hacer un buen manejo, unas buenas prácticas forestales, fue vital. Es vital para que todas las plantaciones que están en los alrededores de Bariloche dejen de ser un riesgo y pasen a estar en producción y produzcan cosas que le va a servir a Bariloche, a los productores y a la gente de los barrios de Bariloche. Así que esto ha sido un trabajo importante con esta gestión y con la anterior también, y bueno, muy contentos de poder llegar a este producto. Muchas gracias. Felipe Lamuen, pasamos a otra información. Denuncian persecución política contra militante mapuche por acompañar la ocupación pacífica del Juzgado Federal de Esquel en el año 2017. La Lamuen Moira Millán fue procesada por los cargos de coacción agravada, pero en el año 2018 fue desestimada de esta denuncia. Sin embargo, el proceso continúa. Mauro Millán, el lonco de la LOF Millán Mahuiza y hermano de Moira Millán, denunció la persecución política que vive la comunidad como parte de las acciones del gobierno hacia el pueblo mapuche.
Por estas semanas se está realizando una campaña exigiendo la absolución definitiva de Moira Millán, militante mapuche de la comunidad Villar Mahuiza y coordinadora del movimiento de mujeres originarias por el buen vivir de Argentina. Bueno, mari compuche, mari pupeñi pulanguien, quiñeques dongun epiante, fachi pañules dongun, huellas dongun amli, chumafuin. Bueno, saludo a la gente, sí, hay, parece que en el ámbito jurídico judicial para el mundo mapuche siempre hay huellas dongun, siempre hay malas noticias. Porque evidentemente esa mala noticia está relacionada con las decisiones políticas que está tomando tanto el gobierno nacional como provincial, ¿no? Ahí ya no cabe ninguna duda de que, inclusive ellas no lo disimulan, de que esta pantomima que hacen en la justicia tienen que ver con las decisiones políticas de opresión hacia el pueblo mapuche. En ese marco de opresión, en ese escenario de persecución y muerte también, ¿no? Porque no nos olvidamos de ninguno de los caídos en lucha de nuestro pueblo, está la situación de Ñiseya, de mi hermana, miembro del LOF Villar Mahuiza, esto en cercanías de Corcovado, y una reconocida luchadora en varios aspectos, no solo en la lucha mapuche, sino también en este proceso de lucha, yo digo, revolucionaria de las mujeres. Se ha armado una causa sin sentido, que de hecho el propio juez Otranto, que fue quien armó la causa, finalmente la desestimó porque hubo una decisión en primera instancia, ¿no? que quedó Moira absuelta, pero sin embargo, y volviendo a esta coordinación perversa que tiene la justicia con el Ejecutivo, la fiscal Ávila apela y bueno, esta causa federal sigue su curso de juzgamiento hacia mi hermana, hacia Moira Millán. ¿Por qué se la procesa o cuál es la acusación que tiene Moira o que pesa sobre ella? Sí, hace un año y algo atrás hubo un episodio que conmocionó no solo a la opinión pública mapuche, sino también al resto de la sociedad, que tuvo que ver con un operativo llevado a cabo por fuerzas de seguridad en una comunidad que todo el mundo en la zona de Chubut conoce por su característica de ser una comunidad fundamentalmente no solo bien organizada, sino también una comunidad que ha llevado adelante un camino de diálogo, ¿no? Un camino que está vinculado justamente a ponderar la palabra, que es la comunidad de Vuelta al Río. Es una comunidad de 25 familias, lejos de pertenecer a cualquier grupo reaccionario, etcétera, como lo califica siempre el poder, pero que es una comunidad que tiene una convicción muy firme con respecto a los derechos que demandan, ¿no? El tema es que hubo un operativo tremendo, desproporcionado, porque helicópteros que pararon en el lugar, bajaron grupos comandos entrenados para matar, acusando a la comunidad de que ellos podían llegar a tener el cuerpo de Santiago Maldonado. O sea, es una locura en todos los aspectos. ¿Qué pasó? Y por supuesto que el más débil lo sufre, porque niños, ancianos fueron torturados. Bueno, una situación aberrante, por donde la mires, en un Estado democrático. Bueno, algo que realmente todavía está en la memoria y ha creado evidentemente también un trauma en la comunidad, porque ellos vienen sufriendo desalojos desde siempre. La cuestión es que la comunidad decide hacer una ocupación pacífica, ni siquiera era una toma, era una ocupación para demandar derechos, para tratar de hablar con el juez, en este caso el juez Otranto. Y en esa decisión Moira acompaña, ¿no?, colectivamente esta decisión. Pero toda la situación termina en que el propio juez de alguna manera legitima la ocupación, porque es una ocupación pacífica, baja a dialogar con la gente. No hubo ningún tipo de daño al inmobiliario, nada que pueda justificar este tipo de acción jurídica, pero sin embargo todo termina direccionado a una causa hacia Moira. Evidentemente no solo genera suspicacia, está claramente de que la justicia y el Poder Ejecutivo tomaron esta decisión de llevar a un fuero federal una causa que no tiene sentido,
por el simple hecho de que se trata de Moira, ¿no? De Moira Millán, claramente es así. Vamos a continuar escuchando algunas palabras más de Mauro Millán, el lonco del LOF Millán Maguiza, por el avance de una causa federal contra Moira Millán, como consecuencia de la apelación realizada por la fiscal federal. La MUEN Mapuche deberá presentarse el 21 de febrero próximo en el Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia, donde allí se resolverá su situación. En ese escenario, ¿no? Porque fue un escenario de persecución y tortura, se dio un episodio, se registró un episodio en la comunidad de Vuelta al Río, donde una vivienda de un integrante del LOF de Vuelta al Río, de la comunidad de Vuelta al Río, se incendia. Lo incendian. A ver, para que la gente sepa, la gente que vive en las comunidades, con el solo hecho de ver un rastro, te construye un escenario y te saca quién fue, quién no fue. O sea, tiene más capacidad lejos que cualquier policía científica. Y cuando la policía científica está a la orden, ¿no?, de un juez incompetente, inoperante, sucede lo que sucedió. Incendiaron una ruca, una vivienda mapuche, la conclusión fue que se registró un cortocircuito. Y le quiero contar a la gente que en esta comunidad no hay energía eléctrica. ¿Me entienden lo que digo? O sea, es como una humorada perversa, irónica, pero sin embargo, bueno, así es como actúa la justicia. Pero sí hacen énfasis en llevar adelante esta causa contra Moira. Queda claramente que hay una persecución política en este país. O sea, no hay más vuelta que darle, digamos, están todas las garantías, los derechos están absolutamente vulnerados, violados. Entonces lo que buscamos en dar a conocer esta situación es que por lo menos la sociedad civil tome conciencia de que no se puede funcionar, un Estado no puede funcionar con una justicia con estas características, con un ejecutivo que tiene al mando la seguridad interior de una persona que es muy perversa, nosotros la calificamos de enferma, que no se puede llevar las riendas de un Estado de derecho, y menos cuando hay un pueblo que tiene derechos particulares, derechos fundamentales, ¿no?, como es el pueblo mapuche, y que sistemáticamente son violados. Entonces llega un momento en que es necesario que también quien esté escuchando esta nota, este audio, tenga la capacidad y la sabiduría de discernir qué está pasando en este país. Bueno, a partir de este escenario judicial han definido algunas acciones que están llevando adelante como una campaña para la absolución definitiva y después entendemos un round en la comunidad. Hay una acción global. Entiendo que esta situación que atraviesa el LOF Millán Maguiza, de la cual yo soy el lonco, ha tenido un impacto a nivel internacional, porque todos saben que venimos prácticamente de toda nuestra vida luchando por profundizar nuestros derechos, y eso llama poderosamente la atención fundamentalmente en las organizaciones de derechos humanos del mundo, de que a veces haya de repente una cierta miopía de la sociedad argentina, ¿no? Es como que no ven lo que está pasando. Y por otro lado, todo esto se suma a que en este momento también hay Peñis y Languien siendo juzgado en Esquel por la mega corporación Benetton. No sé si la gente toma conocimiento de lo que significa de que un latifundio de 1 millón de hectáreas esté llevando adelante, digamos, un proyecto de pequeño Estado dentro de otro, ¿no? Porque ellos manejan la policía, la gendarmería. Nadie sabe lo que sucede ahí adentro. Sabemos que tienen empresas mineras. La muerte de Santiago Maldonado, la muerte de Rafael Nahuel, todo eso se convirtió en herramienta represiva, jurídica, judicial hacia nuestros propios Peña y Languien. O sea, están siendo juzgados en este momento. Es como que es el reino al revés, el reino de lo revés, de lo que uno... Yo creo que años atrás, si hubiésemos pensado este escenario, sería medio fantástico. Realmente soy sincero en esto, cuando uno hace un análisis de lo que está sucediendo en materia de derecho penal, etcétera, etcétera, y de los derechos fundamentales que nosotros poseemos como pueblo, jamás me hubiese imaginado de que este escenario que hoy vivimos está en boga y tan vigente. Es una situación que lamentablemente todo está claramente encauzado a que quieren seguir encarcelando a más gente mapuche. Eso es
El intendente Gustavo Genuso habló con la prensa sobre la reunión que mantuvo el municipio con los trabajadores nucleados en el gremio UTA y la empresa Mibus para garantizar el funcionamiento del transporte urbano de pasajeros. Si lo emparentamos con un barco, venía navegando más o menos con los subsidios y le pegaron un torpedazo en la línea de flotación. Así graficó el mandatario municipal. Estuvimos reunidos con la gente de UTA y con la empresa y lo que dijimos es trabajemos para que el sistema funcione. El sistema de transporte, si lo emparentamos como si fuera un barco, venía navegando más o menos con los subsidios, etcétera, y le pegaron un torpedazo en la línea de flotación. La verdad, no me voy a poner a discutir por qué el gobierno nacional hizo esto o no lo hizo, pero fue un torpedo que le entró en la base y lo hundió a todo el sistema. El otro día, el domingo, salió una linda nota en página 12, no sé si tuvieron la oportunidad de leerla, donde dice cómo a nivel nacional impactó y es un desastre, digamos, porque por ahí nosotros miramos solo Bariloche, pero a nivel nacional muchísimas empresas están dejando de prestar servicios, se están yendo, están redefiniendo contratos, todo un lío, ahí hay un muy buen detalle a nivel nacional y nosotros no podemos estar ausentes de todo este problema. Entonces, tomemos esta crisis como oportunidad, que es lo mejor que nos puede pasar, y la oportunidad es reformular el sistema, porque ahora no estamos sujetos a lo que nos imponía SUBE, a lo que nos imponía el Ministerio de Transporte a nivel nacional, sino que podemos redefinir un sistema más moderno, mejor pensado, para que el sistema se regenere a sí mismo y nos pueda dar soluciones en lo que necesitamos. Obviamente que es una situación compleja, no es una situación fácil, porque de golpe el sistema cambia totalmente y hay que reacomodarlo, pero estamos trabajando muy fuerte para reacomodarlo. Nos reunimos ayer con las empresas, nos reunimos con la UTA, nos reunimos los tres. Creo que entre todos vamos a sacar adelante algo que es una complejidad muy fuerte para todo el país, para nosotros en particular. Ahora, ¿se puede hacer algo para evitar esta inestabilidad del servicio, tomando en cuenta que venimos de una semana con un paro, de una semana con una asamblea sin prestación de servicio? Sí, bueno, la asamblea, más allá de que nos guste o no, era muy importante porque era parte del acuerdo que habíamos hecho con UTA, ¿no? De que se hablen con los empleados diciéndole qué era lo que estaba pasando y a dónde estábamos yendo, y nos pareció bien. Hubo gente de UTA Central en esto, que también vino a acompañar, como para que los acuerdos sean más persistentes y más durables. Bueno, vamos a tratar de que de acá a abril, fue un poco el compromiso, ver qué propuesta de reformulación tenemos del sistema para que el sistema sea perdurable con las nuevas condiciones, que es una condición de no subsidio, ¿no? Yo creo que quizás a la gente le cueste entenderlo porque el sistema es ajeno a veces a uno y creo que está bien, pero es como si cuando uno en su casa perdió el trabajo, digamos, se quedó sin el sueldo, bueno, ¿cómo se reconfigura? ¿Cómo hace? Al sistema de transporte le pasa un poco eso, a todo nivel. Injustamente, aunque no se diga, en el único lugar que los subsidios quedaron es en Capital y Gran Buenos Aires. Entonces el resto del país, ustedes vieron, Cipolletti tuvo que llevar la tarifa más arriba que nosotros, Roca va en ese camino, digo para decirlo, en todo el país, Córdoba, etcétera, están yendo a tarifas también como nosotros, mucho más altas, porque el sistema sufrió un golpe de knockout y bueno, nos tenemos que ir recomponiendo. No es una situación fácil, seguramente en este reacomodamiento vamos a tener algunas turbulencias, pero fue un golpe muy importante el que recibió. Desde UTA afirman que Mibus continuaría con el plan de pago en cuotas. ¿Le preocupa esto a la municipalidad que puedan continuar los paros de choferes? No es lo que acordamos ayer, así que supongo que no va a pasar. Ahora vamos a compartir con todos ustedes una buena noticia, algo que nos alegra a todos, es que jóvenes se unieron para mejorar un merendero con aporte del Concejo, construyeron una plaza en la reserva del barrio 28 de abril, con juegos para los 25 niños y niñas que acuden al lugar. Grupos de jóvenes que obtuvieron el financiamiento del Concejo en el año 2017-2018, trabajaron juntos en este proyecto. El presidente del Consejo Municipal, Diego Benítez, visitó este miércoles el merendero La Reserva para compartir la culminación del programa Jóvenes en el Mejoramiento Barrial, que permite a los jóvenes, a través de sus juntas vecinales,
presentar proyectos y obtener financiamientos para su concreción. Bueno, estamos en otra nueva edición, en este caso finalización del programa de mejoramiento de jóvenes en mejoramiento barrial, que es un programa que permite a los jóvenes de los diferentes barrios, conjuntamente con su junta vecinal, presentarse a proyectos que involucran actividades principalmente sociales y que tienen que ver, como en otras ediciones, un trabajo en alguno de los barrios de nuestra ciudad. En este caso, el Instituto Patagónico fue el ganador de esta edición y que tuvo como satisfacción que no solamente se sumaran los chicos que eran de otros barrios y que estaban haciendo una mirada a este barrio el 28 de abril, sino que también los ganadores de la edición anterior, como Mauro Nesta y otros jóvenes de otros barrios, se sumaron a participar, y esto es lo que nos dio muchísima satisfacción. Para nosotros es fruto de un trabajo que los jóvenes están viendo qué necesidades tienen otros vecinos de San Carlos de Bariloche. Nosotros elegimos ayudar a un merendero, no sabíamos cuál, hasta que una compañera nos dijo que estaba nos comunicamos con la dueña del merendero para poder hacer una plaza. Nosotros nos sumamos en la realización, en la construcción de 2 bancos para la plaza dentro del merendero. La construcción fue de cero con aportes todo municipal, nosotros hicimos la mano de obra. Con el merendero ya van a ser 2 años que estamos, empezamos con los vecinos un fin de semana, después continuamos, nos mantenemos con las donaciones de la gente a través del Facebook, a través de notas, y después lo mantenemos a pulmón. Siempre con la ayuda de los vecinos, acá nos ayudan a preparar las cosas, a cuidar las cosas. Y lo de la plaza empezó porque realmente los nenes de este sector, de lo que es la parte de la reserva, no tenían un lugar donde jugar. Felipe Lamuen, nos vamos a la última pausa aquí en Muley Zungu y continuamos con más información. Inicio de espacio publicitario. Astronauta. Científica. A mí me gustaría ser apicultor. Un casco para poder respirar y un traje para protegerme del espacio. Unos anteojos para hacer experimentos y un guardapolvo. Un traje especial para que no me piquen las abejas. Igual, yo no le tengo miedo a las abejas. Hoy, mañana y siempre. Prevenir es un trabajo de todos los días. 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. En la SEB tenemos un compromiso cooperativo que crece en cada una de nuestras áreas. Saneamiento. Seguimos avanzando en la planta depuradora, con más obra y mejor servicio. Energía. Con el aporte del fideicomiso, crecemos en distintos barrios y trabajamos en el soterramiento parcial en el oeste. Acción comunitaria. Acompañamos con talleres y actividades a los vecinos y a otras cooperativas de los barrios. Telecomunicaciones. Trabajamos para ampliar, mejorar y agilizar el servicio de TV por cable y comunicaciones. Y pronto, inauguraremos la primera etapa de nuestra nueva sede, una obra con fondos propios que beneficia a todos los asociados. SEB, voluntad cooperativa que crece. Lucía es dentista. Vive en Bariloche. Los mapuches vivieron siempre en esta tierra. No son terroristas. Fin de espacio publicitario. Estamos de regreso en el último bloque de Muley Zungu, donde hay novedad, donde hay noticias, como se traduce al castellano, con más información para compartir con ustedes. Este viernes, como le decíamos, se concretó en el municipio un convenio entre productores madereros y la municipalidad para el Plan Calor 2019. Juan Pablo Ferrari, coordinador de políticas inclusivas del municipio, explicó de qué se trata el convenio alcanzado entre la municipalidad y productores madereros. También señaló Ferrari que es la primera vez que todo el material para el Plan Calor 2019 será provisto por madereros o por productores locales. Para los que trabajábamos en esto, es algo importantísimo lo que se ha logrado.
el hecho de poder ya prever lo que es el plan calor del año que está recién iniciando, pero no solamente preverlo como otros años comprándole a cualquier proveedor de afuera, no de la ciudad, sino poder trabajar directamente con productores locales, que no solamente se genera ese trabajo, sino la mano de obra local, donde la leña es de otra calidad, es distinta, y sabemos que estamos trabajando con la misma gente de Bariloche, para los barrios de Bariloche y con gente de Bariloche. Esto es importantísimo, no se había logrado nunca, como decía Gustavo hoy, fueron pequeños pasos dando en ir comprando de la mayor cantidad hasta poder llegar a esto, es decir, ellos se hacen cargo de los 8.000, 9.000 metros cúbicos que necesitamos de leña para todo lo que es el plan calor de este año. Es importantísimo, como te decía recién, fue un trabajo difícil, puede darle previsibilidad, confianza a los productores de saber que el municipio les respondió el año pasado pagándole en tiempo y forma, y este año como algo superador, para que ellos no tuvieran que ser los que hacen el esfuerzo de preparar la leña en el verano para que esté lista en el invierno, sino que ya el municipio desde este momento les está pagando por adelantado toda la leña que ellos van a entregar en el invierno. Bueno, ¿por qué este convenio o esta situación no se dio antes, digamos, y por qué ahora? Porque como decíamos, fue un trabajo en conjunto, los productores tampoco estaban preparados para entregar 9.000 metros cúbicos de leña, que es un volumen importantísimo. Por eso te decía que fueron pequeños pasos que se dio, primero una pequeña compra y ver cómo se podían entregar, luego avanzar en esa cantidad, el año pasado ya incrementarlo casi en un 40% de productores locales, donde a fines del año pasado, apenas se terminó el plan calor, ya nos sentamos con ellos y dijimos, bueno, queremos comprarle todo a ustedes, queremos que sea local, queremos que ustedes nos abastezcan este año, no nos quedemos con lo que teníamos. Y fue un trabajo en conjunto donde los productores fueron buscando otros productores, ellos venían golpeados, por decirlo de una manera, porque me decían, nosotros hace 6 años que estábamos, 7 años que estábamos y por ahí nos pagan casi 6, 7 meses después, no lo podemos solventar. Bueno, este año lo que hicimos fue darle una vuelta de tuerca, decir, el municipio te va a pagar ahora, te lo empieza a pagar por adelantado, para que vos tengas el dinero para la gente que tenés trabajando y poder entregarlo después. Entonces fuimos y en esas condiciones pudimos crear que ellos llegaran a la totalidad de metros que necesita el municipio para abastecer a los barrios. Bueno, la madera es toda de la zona. Madera toda de la zona, cortada a 35 centímetros, poder buscar que ellos hagan la entrega directamente en distintos barrios con camiones más pequeños, que era uno de los grandes conflictos. El municipio muchas veces recibía críticas de cómo se hacía el plan calor, pero la realidad es que muchas veces el municipio quedaba rehén de ciertos proveedores que no eran de la ciudad, que por ahí venían de afuera y el clima no los dejaba entrar a la ciudad, donde los camiones grandes no podían entrar a los barrios, entonces había que hacer 3 transbordos distintos para poder llegar a un barrio. Esto lo que hace es agilizar, queremos empezarlo antes. ¿Los productores repartirían la leña? Los mismos productores en camiones pequeños, queremos empezarlo antes para estar previsto también. ¿Por qué? Porque ya la leña se está pagando a partir de este mes. Entonces poder empezar, no en mayo, junio, poder decir abril, ya estamos listos para empezar a entregar los barrios que quieran, podemos empezar a copiarla. Por eso digo que es un avance gigantesco y cabe destacar que, como decíamos y lo hablábamos con los muchachos, es la primera vez en la historia que Bariloche compra todos sus productos directamente acá, a sus productores, a su gente, generando una fuente de trabajo y de ingresos a gente de Bariloche. No ya nos salimos corriendo a proveedor a ver quién nos quiere abastecer o en una licitación donde no sabés quién es el que se presenta y después quedás rehén de eso, de que la gente por ahí venga del Bolsón o del Manso, donde por ahí en el invierno sabemos que las rutas se cortan, que ese día heló o nevó y los camiones no pueden llegar. No, esto es gente de acá y lo empezamos a hacer, ya te digo, el año pasado, para tener todo previsto para este año. Recordanos, Juan Pablo, ¿cuántos son los barrios beneficiados con el plan calor para este 2019? Aunque te cueste creerlo, es todo Bariloche. Porque nosotros arrancamos desde el este al oeste, llegamos a Yanquihue, vamos todo por el alto, en todas las zonas donde la gente necesita, donde los CAT hacen un trabajo de relevamiento, anotando familia por familia, donde sabemos que nosotros son 8.000, 9.000 metros cúbicos y siempre agregamos más al final para abastecer y atender toda esa demanda. Gracias a Dios, como dijo Gustavo, hoy se firmaron los convenios por el gas, también buscamos que más gente tenga ese gas, que hace que achiquemos la cuota de leña. Pero mientras se haga falta la leña, queremos estar ahí, queremos ir atrás del vecino y dándole la mano, que sabemos que a veces no es la suficiente, pero es la que estamos tratando de mejorar día a día, tanto para un lado como son las forestos, poder crear fuentes de trabajo, a su vez al vecino poder abastecerlo con una mejor leña, que
ingiere una mejor calefacción o una mejor, porque la leña no puede llegarle húmeda, no puede llegarle palos grandes, poder atender a los ancianos con una mejor leña llevándosela directo a la casa. Estamos siempre tratando de dar un paso más para mejorar esta vuelta de tuerca. Ahí pasaban las palabras de Juan Pablo Ferrari, coordinador de políticas inclusivas del municipio. Rotary Internacional, a través del Club Rotario Nuevas Generaciones, convoca a jóvenes profesionales interesados en participar del programa Becas Pro Paz, las cuales se centran en las relaciones internacionales, la paz y la resolución de conflictos, apoyando y promoviendo la investigación, la enseñanza y la buena voluntad. Este programa ofrece 2 tipos de becas: maestría con una duración de 2 años o diplomatura cuya duración es de 3 meses. Ambas becas se cursan en diferentes universidades del mundo. Sí, que estamos en una propuesta para toda la comunidad, que es auspiciar un programa de Rotary Internacional que se trata exclusivamente de becas pro paz y resolución de conflictos. Hemos sacado un comunicado, estamos con ustedes los medios como para publicitar, y esto va dirigido a todos los profesionales jóvenes de nuestra comunidad que quieran incursionar en una beca garantizada por Rotary Internacional sobre estudios de posgrados. Te cuento, hay 2 tipos de becas, una maestría y una diplomatura. Todas estas becas son en 5 universidades en todo el mundo: Inglaterra, Estados Unidos, Japón, Australia y Suecia. Esa es una maestría, ¿sí? De 15 meses a 24 meses, o sea, de 1 a 2 años. Y la diplomatura tiene la característica de ser exclusivamente en Tailandia y su duración es 3 meses. Te cuento las condiciones mínimas como para la presentación de los aspirantes. Deben tener un manifiesto importantísimo de trabajar hacia la comprensión mundial, hacia la paz y la resolución de conflictos. Por eso Rotary, a través de este programa, vuelve a revalorizar el trabajo de construcción de la paz desde esta organización mundial. Así que es importante tener un nivel académico realmente considerable, porque te cuento esto, todos los años salen 100 becas para todo el mundo, entonces digamos que la selección es bastante exquisita. Deben manejar perfectamente un nivel de inglés, sí, que avale realmente un lenguaje fluido y una estructura que merezca desempeñarse en el exterior. Tiene que tener muy buenas notas académicas, en especial para la maestría avala una licenciatura. Digamos, como que tienen más lugarcito los que ya tienen un estudio complementario. Y sí un perfil, porque esto apunta también a formar líderes para el futuro. Buenas condiciones y características de liderazgo, y después, bueno, la beca está toda sostenida por Rotary Internacional, así que el compromiso es que una vez que algún profesional acceda a esta beca, cuando regresa a las comunidades a las cuales pertenecen, el compromiso es trabajar justamente y poner en pos de su conocimiento a las necesidades de la comunidad que realmente lo cobijó, como para saber que esto fue una posibilidad para su vida profesional y personal. Las personas que tengan condiciones o que vean posibilidad de acceder a esta beca, aquí en Bariloche, ¿dónde puede acercarse para tener más información? Sí, mira, nosotros formamos dentro de nuestro club un comité o una comisión. Hemos pasado por un comunicado en nuestros teléfonos. La idea es que, si no es de Bariloche, esto también es importante recalcar, que cualquiera puede acceder acercándose, si en su lugar no hay un club rotario, se acerca a un club rotario y se presenta como un aspirante. Nosotros, una vez que están presentadas las condiciones básicas,
trabajamos con ellos, hacemos encuentros, todo esto se puede encontrar también para la gente que no tiene acceso y que quiere instruirse más en la página www.rotary.org. Esa es la página de Rotary donde ponen becas ProPaz y sale toda la información, es abierta a todos. ¿Cuál es la fecha límite para postularse a las becas? Nosotros tenemos esta fecha el 15 de marzo, porque te cuento, el trámite es así, se presenta ante un club rotario. Una vez que está seleccionado, tiene que presentarse a una comisión que hay en nuestro distrito, ¿sí? El distrito abarca de Bahía Blanca hasta Ushuaia. Hay otro grupo de rotarios que hacen otra preselección. Eso después va directamente a Estados Unidos, donde hay otra comisión de rotarios y representantes de las universidades a las que están incluidas en el programa, y para noviembre ya el postulante va a recibir de Rotary Internacional si está aceptado o no. Muy bien, Alicia, gracias por compartir esta información detallada acerca de esta propuesta, ¿no?, del Rotary Club. Sí, que se acerquen, si no escuchan, a cualquier pregunta en cualquier club rotario de nuestra localidad, que somos 3, el Club Bariloche, el Club Nahuel Huapi, aún en Dinahuapi hay otro club rotario, y bueno, pregunten y lleguen, porque es la posibilidad de que todos construyamos la paz y realmente lo mejor para nuestras comunidades. Pasamos a otra información. Satisfacción por la nueva red de gas en Pampa Huenuleo. El acto de apertura de sobres de la licitación pública de este viernes participaron funcionarios del municipio, además de las 4 empresas oferentes y representantes de las juntas vecinales de los barrios a los que está destinada esta obra de infraestructura. Virginia Walmes, presidenta de la Junta Vecinal del barrio Nahuelhue, manifestó su satisfacción por esta anhelada obra de gas que va a mejorar sin dudas la calidad de vida de los vecinos de la zona de toda la Pampa Huenuleo. Sí, la verdad que sí, un paso muy importante esta apertura de sobre para nuestros barrios, tanto como el Maitén, Malvina y Nahuelhue. Lástima que los dirigentes no están en este momento con nosotros, apoyándonos, que este sería el momento clave para darle una respuesta a nuestros vecinos, como dirigentes barriales, ¿no? Porque después a la hora de criticar estamos ahí. Pero bueno, nada, esto, muy contenta, la verdad que de parte del barrio Nahuelhue como dirigente barrial orgullosa, porque bueno, sabemos que este es un paso muy importante, ya la apertura de sobres, porque es el inicio de la obra y también cosas que se comentan que no se iba a hacer la obra, así que bueno, esto que más que seguro y más que claro, ¿no? ¿Cuántas familias aproximadamente beneficiaría esta obra? Nosotros tenemos más de 2.500 familias en el barrio Nahuelhue, así que no, los otros barrios no tengo porque eso lo tienen los presidentes, pero bueno, yo hablo por lo que es Nahuelhue. Así que la verdad que va a significar dignificarle la vida al vecino por el tema de la calefacción y de la leña. Así que la verdad que muy contenta y bueno, esta es una noticia muy importante para nuestros barrios. ¿Hace cuánto tiempo vienen esperando estas obras? Estas obras venimos esperando más de 4 años, donde bueno, sabemos que empezamos con un Promeva con el tema pluviales. Nuestro barrio Nahuelhue tenía 3 partes muy importantes, que lo que se le dio más prioridad fue lo que es el tema pluviales, por el tema de las inundaciones, y bueno, ya no somos aquella pileta que éramos en el invierno, así que bueno, y bueno, ahora vamos por el gas y bueno, previo a también empezar con el tema de las cloacas. Son las obras más importantes que necesitamos en nuestro barrio. Una gran satisfacción el hecho también de mejorar la calidad de vida, ¿no?, de los vecinos de este sector de la ciudad. Sí, tal cual, porque somos del barrio alto y somos muy marcados de cómo es en todo lo que, en todos los sentidos, y bueno, esto es lo más importante, como dije recién, dignificarle la vida al vecino, que tiene que luchar por la leña, por la garrafa, llueve, neva, así que la verdad que muy contenta, y bueno, este es un paso ahora a seguir los otros pasos y como decía recién el intendente, a controlar las empresas que hagan los trabajos en tiempo y forma, porque la firma todo muy lindo, pero queremos ver las máquinas. Aproximadamente duraría 6 meses las obras. Sí, sabemos que viene una veda, a ver, yo soy muy sincera en esto, sabemos que viene una veda y estamos en febrero y bueno,
Sabemos que en mayo, mayo ya tenemos veda, así que no crea que sean los 6 meses, se va a tardar un poquito más. Pero esto ya de tener la obra, cuando esté la primera máquina en el barrio, esto va a ser una satisfacción muy grande. Ahí pasaban las palabras de Virginia Gualmes, presidenta del barrio Nahuel Hué, quien manifestaba su satisfacción y alegría por esta anhelada obra. La Comisión de Obras y Planeamientos que preside Viviana Yelaín volvió a congregarse este viernes para tratar regularizaciones dominiales y recibir al vecino Rogelio Sailer, quien solicitó un espacio como sede del penalódromo. Los ediles coincidieron en la necesidad de que las iniciativas que aportan trabajo social cuenten con un lugar donde desarrollarse, aunque consideraron que no es ese el sitio adecuado. Bueno, hoy tratamos 2 temas. Uno, un proyecto del 920 que tiene que ver con adjudicación de tierras en una manzana del barrio 2 de Abril, que bueno, seguimos avanzando en el tratamiento, que seguramente pronto vamos a poder dictaminarlo. Y después recibimos a una persona que había pedido venir a la comisión para plantear un tema histórico que tiene que ver con el penalódromo. Y bueno, estuvimos conversando con él, cuál era su visión, y bueno, quedamos en hacer algunas gestiones para su seguimiento. Bueno, el pedido de la persona del penalódromo, ¿cuál era o cuál es? Él hace muchos años que trabaja con este tema de los penales y él insiste en estar en la playa Centenario, que ahora es un espacio público municipal muy utilizado, muy comunitario, y bueno, tiene un par de propuestas del Ejecutivo que ahora acordamos en pedir algunas concreciones específicas para ver que él decida si le sirven, como para poder llegar a un acuerdo. ¿Él tendría que dejar esa parte de la playa pública? En realidad, son espacios que si son compartidos no hay problema. El tema es que si está la gente tomando sol y van los chicos a patear penales entre la gente que está tomando sol, hay que buscar los momentos y las maneras. Si fuera en distintos momentos no habría inconveniente. Lo que pasa es que él pretende una sede, pretende tener un comodato de un lugar que no se puede dar en comodato. Necesita tener para eso además la asociación regularizada, o sea que en realidad tenemos que buscar cuál es la forma para que él pueda seguir trabajando con los chicos, que nos parece un trabajo interesante, pero hay que buscarle la forma para que sea posible y viable y estemos todos tranquilos. Y con relación al primero de los temas de las tierras ahí en el barrio 2 de Abril, ¿por qué razón se está hablando de este tema? No, es un proyecto en el que manda el Instituto de Tierra, como tantos otros, de adjudicación de lotes sociales. Telepulamuén. Ahora vamos a pasar a las farmacias de turno para este viernes 15 de febrero. Farmacia Iberia, en 20 de febrero 410. Farmacia Luna Lance, en Onel y Yatasto. Y Farmacia Tao Pehuen en Avenida de los Pioneros, 7536, abierta hasta las 23 horas. Les repetimos las farmacias de turno para este viernes 15 de febrero. Farmacia Iberia, en 20 de febrero 410. Farmacia Luna Lance, en Onelli y Yatasto. Y Farmacia Tao Pehuen en Los Pioneros 7536, que está abierta hasta las 23 horas. De esta manera finalizamos el informativo de este viernes 15 de febrero, último día de la semana. Les agradecemos a todos de su compañía, los dejamos en la programación. Nos reencontramos nuevamente el lunes a partir de las 13 horas con una nueva edición. Memoria Pulamuen, Capeu Cayal.